Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Estamos viendo la serie de Segunda de Corintios, ¿vale? Y estamos empezando una parte que empezó con el capítulo 10 que nos predicó Mau la semana pasada, en la que hay un cambio de tono en Pablo. Como nos decía Rebeca, la iglesia de Corintios estaba pasando por algunos problemas. Estaba sufriendo algunas amenazas de maestros que estaban intentando distraer el mensaje que Pablo había implantado en ellos. Pablo, a partir de este capítulo 10, empieza a cambiar un poco el tono y se muestra muy preocupado. Se muestra realmente enfadado, triste, indignado. Está realmente apurado por los corintios, ¿vale? Mau nos predicó el domingo pasado cómo Pablo era un ejemplo de cristiano maduro cuando defendía su ministerio delante de estos falsos maestros. Solo vemos a Pablo hablando de esta manera en otro libro que tiene mucha relación porque ocurría algo parecido, que era el libro de los Gálatas, ¿vale? Esto nos dice que para Pablo esta situación de los corintios era importante. A Pablo le preocupaba realmente esta situación. A Dios también le ha parecido importante porque por eso ha llegado hasta nosotros estas cartas. Hay cartas que no han llegado, pero esta ha llegado. Y para Rebeca ha sido importante, por eso ha elegido esta serie para nosotros. Así que vamos a intentar aislarnos un poco, vamos a intentar centrarnos, vamos a preparar nuestro corazón y vamos a enfrentarnos a lo que dice este capítulo, ¿vale? Vamos a orar. Mi Dios, gracias por estar aquí con nosotros, Jesús. Gracias, Señor, porque podemos estar libremente estudiando esta palabra, Jesús. Gracias, Señor, por Pablo. Gracias por lo que hiciste en su vida, mi Dios. Gracias por el testimonio que tenemos en esta carta. Ayúdanos a tener el valor, ayúdanos a tener la humildad de someternos, de tomar buenas decisiones, de hacer cambios en nuestra vida, Jesús. Te amo, gracias, Señor. Amén. Vale, vamos a leer, lo que vamos a ver hoy es el capítulo 11, ¿vale? Del versículo 1 al 20. Pero no lo vamos a leer de cualquier manera, porque es una carta emocionante, ¿vale? Es una carta de alguien que está dolido, que quiere recuperar a alguien que ama mucho, ¿vale? Yo no soy muy buen actor, pero lo voy a intentar, ¿vale? Ojalá me aguantéis unas cuantas tonterías. Sí, aguantádmelas. El celo que siento por vosotros proviene de Dios, pues os tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo, para presentaros como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a vosotros predicando un Jesús diferente al que os hemos predicado nosotros, o si recibís un espíritu o un evangelio diferente del que ya recibisteis, a ese lo aguantáis con facilidad. Pero considero que yo en nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizá soy un mal orador, pero tengo conocimiento, y eso os lo hemos demostrado de una y mil maneras. ¿Es que cometí algún pecado al humillarme yo para enalteceros a vosotros predicándoos el evangelio de Dios gratuitamente? De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para serviros a vosotros. Cuando estuve entre vosotros y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado seros una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que hago, a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza ángel de luz. Por eso, no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aún cuando así me consideréis,
De todos modos, recibidme, para poder jactarme un poco. Al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez. Ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo, yo también lo haré. Por ser tan sensatos, vosotros de buena gana aguantáis a los insensatos. Aguantáis incluso a cualquiera que os esclaviza, que os explota, o que se aprovecha de vosotros, o que se comporta con altanería, o os da de bofetadas. Son palabras bastante fuertes, ¿verdad? Son palabras súper duras. El tema que vamos a tratar hoy, a partir de este texto, es cómo guardar tu compromiso con Cristo puro y sencillo. Vamos a ver en qué consiste un compromiso puro y sencillo. Vamos a ver cómo nuestras buenas intenciones pueden ser el peor enemigo de nuestro compromiso con Cristo. Vamos a ver cómo mantener el mensaje puro que Dios ha implantado en nuestros corazones. Y vamos a saber cómo distinguir falsos mensajeros. Voy a hacer alguna pequeña alusión al libro de los Gálatas, así que tenerlo por ahí preparado. También a Génesis. Para empezar, vamos a empezar con esta imagen. Una imagen que habéis vivido todos. Imaginaos que estamos en una boda, ¿vale? Dos personas jóvenes que se están entregando el uno al otro, que se miran con amor. Él la mira a ella con confianza y ella sonríe con complicidad. Ves que hay amor, ves que hay entrega. Los dos están haciendo votos de servirse para siempre. Están haciendo votos de ser una unidad. Pero imaginad que pasa el tiempo. Pasa el tiempo y uno de ellos empieza a olvidar el compromiso que hizo. Empieza a desviar su mirada de su cónyuge. Y empieza a pensar que a lo mejor él puede conseguir más cosas solo. Lo que era complicidad, lo que era amor, ahora es desconfianza. Ahora es reproche. Se ha perdido esa relación, se ha perdido ese compromiso. Y algo parecido es lo que les está pasando a los corintios. ¿En qué consiste nuestro compromiso con Cristo? El versículo 2 de lo que hemos leído dice: el celo que siento por vosotros proviene de Dios, pues os tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentaros como una virgen pura. Pablo lo que está diciendo aquí es que el celo que siento por vosotros viene de Dios. Lo que estoy sintiendo ahora mismo lo siente Dios también. ¿Por qué? Porque ahora mismo yo me siento como un padre que ha llevado a su hija preciosa a un compromiso con el mejor marido que podía encontrar. Pablo se ve como ese padre que ha estado invirtiendo tiempo con su hija, que ha estado hablándole la verdad, que ha estado protegiéndola, que ha estado cuidándola y mimándola y que puede presentarla con esperanza y con amor para que tenga un compromiso con Cristo. Nuestro compromiso es así. Es una entrega total a Cristo. Cuando en un matrimonio una mujer se entrega a un hombre, se entrega en su totalidad. Se hace vulnerable a él. Y cuando un marido se entrega a su mujer, hace lo mismo. Se entrega para protegerla para siempre. De ahí el celo de Pablo. Porque está viendo cómo su hija está faltando a ese voto. Está viendo cómo su hija está faltando a eso para lo cual estaba tan preparada, aquello que era el anhelo de su padre. Cuando nos comprometimos con Cristo, nos comprometimos a ser uno con Él. Le dimos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Nos comprometimos a estar siempre con Él. Nuestro destino, a partir de que te comprometiste con Cristo, está unido a Cristo y allí donde Él esté vas a estar tú. ¿Qué fue lo que pasó en la iglesia de Corintios? ¿Qué fue lo que ocasionó que perdieran este compromiso, que perdieran esta intimidad con Cristo? A veces las buenas intenciones pueden ser el peor enemigo de nuestro compromiso con Cristo. Voy a contar una historia de mi hermano cuando era pequeño. Siempre cuento una historia de mi hermano, el pobrecito se quedaba mucho juego, así que... Pues una vez cuando éramos muy pequeñitos, yo era un bebé y mi hermano tendría pues 5 años o algo así, mi madre había salido con nosotros al parque a dar una vuelta. Y cuando estábamos volviendo a casa, de repente mi hermano se soltó de la mano de mi madre y empezó a correr como loco. Y mi madre, claro, no me podía dejar tirado y tampoco podía seguir corriendo detrás de mi hermano, empezó a gritar: ¡Guillermo, Guillermo! Y mi hermano en 3 segundos ya estaba
vete a saber dónde, ni lo veía. Mi madre se puso a llorar, no sabía qué hacer, se volvió a casa, llamó a mi padre y no sabía qué hacer, lloraba un montón y al pasar un buen rato suena la puerta. Y abre mi madre la puerta corriendo y aparece mi hermana con una sonrisa de oreja a oreja. Mi madre le cruzó la cara y de repente mi hermano saca unas flores detrás de la espalda. ¡Mamá! Había tenido la buena intención de buscarle unas flores en el parque a mi madre, pero casi le causa un infarto. Hay un refrán español que dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Cuál era el problema de los corintios respecto a esto? En el versículo 3 dice Pablo: pero me temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Hay varias claves en este versículo. Pablo está afirmando que lo que les ha ocurrido a los corintios es muy parecido a lo que le ocurrió a Eva y tiene que ver con sus pensamientos. Vamos a ver qué le pasó a Eva. Mira Génesis 3 del 1 al 6. Doy un poco de tiempo para que lo busquéis. Vale. Génesis 3, 1 al 6 dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido que estaba con ella y él comió. ¿Sabes dónde empezó el engaño para Eva? Aquí. Y el ardid de la serpiente fue: ¿así que Dios te ha dicho esto? Es que todavía no te ha dicho toda la verdad. Es que, verás, ¿no quieres ser como Dios? Eva conocía a Dios, ¿no? Eva había estado en relación con Dios. Sabía que Dios era bueno, sabía que Dios era misericordioso, sabía que Dios era sabio. ¿Qué hay de malo en ser como Dios? Si Dios nos ha hecho a su imagen. ¿Qué mejor puede ser para Él que seamos como Él? Y además, tenemos la misión de gobernar la tierra. ¿Cómo lo vamos a hacer mejor sino siendo tan sabios como Dios? ¡Qué suerte que hayamos encontrado un amigo serpiente que esté tan interesado en que nos vaya bien! Vaya buena intención. Pues los corintios están cayendo en lo mismo. Y su engaño tiene que ver, como decíamos, con el conocimiento. Tiene que ver con sus pensamientos. ¿Y sabéis cómo empezó todo? Todo empezó cuando empezaron a dudar de Pablo. Cuando empezaron a dudar de las intenciones y de la honestidad que tenía Pablo con ellos. Escucharon a aquellos que les decían que el mensaje de Pablo no era suficiente. Aquellos que les decían que el ejemplo de Pablo no era suficiente. Seguramente ellos tenían una buena intención al principio, querían saber más. ¿Qué hay de malo en saber más? Queremos conocer más a Cristo y esta gente nos dice que podemos alcanzar un conocimiento mayor. El error es que se dejaron engañar. Estaban fascinados con la forma de pensamiento de su tiempo, con las formas, como se enseñaba filosofía. Por eso llegaron estos maestros, con grandes dotes de oradores, y cambiaron su forma de pensar. Pero entonces, ¿el error de los corintios era querer saber más? No. Querer saber más no está mal. Eso no es un problema. El problema es cuando querer saber más, querer hacer algo más, querer empezar algo más, no parte de un compromiso puro y sencillo que tenemos con Cristo, sino que parte de nuestra propia iniciativa. Tenemos que tener cuidado con nuestras intenciones, porque tener cuidado con nuestras intenciones es guardar nuestro compromiso puro y sencillo con Cristo. Y querer saber no está mal. Querer saber no está mal.
pero tiene que partir de esa iniciativa en la que estemos seguros en el que Cristo la ha puesto por nosotros. Déjame darte un consejo. A lo mejor llevas poco tiempo andando con Cristo, a lo mejor estás empezando, a lo mejor te encanta leer libros de otra gente que habla sobre Cristo, a lo mejor te gusta leer buenos libros de buenos autores que hablan de un montón de temas, y eso está bien, no te digo que esté mal, a veces puede estar mal, depende de quién sea, a quien estés leyendo. Pero hay algo mucho mejor. Si quieres conocer a Cristo, si quieres saber, pasa tiempo aquí. Pasa tiempo leyendo esto. Deja un poquito al lado los libros por un tiempo y empieza a leer esto. Aquí se muestra a Jesús. Aquí se muestra a Cristo. Busca a alguien de confianza. Busca a alguien maduro en el que puedas confiar. Alguien, pues, que creas que ama esta palabra y que puede guiarte bien. No sé, alguien de inicio, alguien de tu célula, algún anciano, tu líder de jóvenes, quien creas que puede ayudarte. Haz un pacto con él. No te digo que los libros sean malos, ¿vale? Pero no puedes comparar el tiempo que pasas aquí con el tiempo que pasas con lo que otra gente dice, lo que pone aquí, ¿vale? Si llevas mucho tiempo andando con Jesús y a lo mejor quieres saber más, a lo mejor tienes ganas de aprender, a lo mejor quieres estudiar en un seminario, quieres estudiar teología, eso está bien, eso no está mal. Pero cuida tus pensamientos, cuida tus intenciones, cuida tus propósitos. Hazte una pregunta. Hazte la pregunta si estás alineado con Cristo y si has consultado a aquellas personas que Cristo ha puesto para protegerte. No los ha puesto para frenarte ni para fastidiarte, los ha puesto para protegerte. Porque ellos lo único que quieren es presentarte delante de Cristo puro y sencillo. Ya sabemos entonces de dónde viene el riesgo. El riesgo viene por aquí, por nuestra mente. ¿Cómo protegemos nuestra mente de un falso mensaje? Mantener nuestro compromiso puro y sencillo con Cristo es mantener nuestra cabeza libre de mensajes falsos. En el versículo 4 dice Pablo, si alguien llega a vosotros predicando un Jesús diferente del que os hemos predicado nosotros, o si recibís un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibisteis, a ese lo aguantáis con facilidad. Por lo que vemos, un mensaje falso nos presenta un Cristo falsificado, una esperanza falsificada y un espíritu que no es el de Cristo. Estos falsos maestros que habían llegado a Corinto traían un montón de pensamientos que eran una mezcla de pensamientos de judaísmo y usaban como maneras sofistas. Es una forma de enseñar que era muy dialéctica, con muchos discursos muy elaborados, eran realmente buenos. Eran unas máquinas expresando un mensaje. Este tipo de grupos causaron mucho daño a la iglesia del primer siglo. Y lo vemos en las cartas de Pablo, lo vemos en el libro de Judas, lo vemos en las cartas de Juan, lo vemos en Apocalipsis. Desde los comienzos la iglesia tuvo que enfrentarse a mensajes falsificados. Algunos de estos mensajes falsificados decían que Jesús no era suficiente. Decían que no era suficiente con confiar en Jesús para reconciliarte con Dios. Eso lo vemos mucho en la carta a los Gálatas. Es una defensa a ultranza de Pablo diciendo que Cristo es suficiente. Otro contenido de estos mensajes falsos eran que Jesús ya había venido. No tenían por qué esperar una segunda vuelta de Jesús porque ya había venido. Y eso lo vemos en Timoteo capítulo 6. También otros decían que Jesús no había muerto en la cruz, que como era Dios era imposible que muriera en la cruz. Pero Juan, en su carta, en 1 Juan 4:3 dice, no, Jesús ha venido en carne de verdad y ha muerto de verdad, como uno de nosotros. Otros afirmaban que tenían un espíritu diferente a los demás. Y esto lo vemos en la primera carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios veíamos como ellos tenían un montón de dones. De hecho, dice Pablo que los tenían todos. Y algunos pensaban que sus dones eran más importantes que los de los demás y entonces pensaban que tenían un espíritu mejor que los de los demás. Frente a todos estos mensajes falsificados,
un Cristo que no es suficiente, una esperanza incompleta, un espíritu que no es el de Cristo, Pablo presenta un Jesús como el que vemos en Gálatas 4 del 3 al 6. Si podéis buscarlo, Gálatas del 4 del 3 al 6, dice: así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Vosotros ya sois hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre, que es lo que significa papá. Así que no eres esclavo sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Es un texto precioso. Es uno de mis favoritos. Porque nos dice que Cristo es más que suficiente. Por eso es importante que para tener un compromiso puro y sencillo con Cristo, protejamos nuestra mente de mensajes falsificados. ¿Qué mensajes falsificados recibimos nosotros ahora? Recuerdo un caso de una persona que quiero un montón, que no voy a decir quién es, no está aquí, pero esta persona estaba fascinada con ese mensaje que decía que el compromiso que Dios había hecho contigo era hacerte como Rockefeller, hacerte millonario, hacerte súper exitoso en todos los negocios. Esta persona estaba convencida de ello. Estaba fascinado por ese mensaje, que se predicó en muchas iglesias. Pensaba que ese era lo que tenía que esperar. Tenía que esperar eso de Dios. Empezó a leer unos libros de Dianética. Dianética es como las bases en las que se fundamenta la cienciología. Es una historia un poco extraña. Y empezó a leer unos libros de una mujer, que no voy a decir el nombre porque no le voy a dar ninguna publicidad, que mezclaba los principios del cristianismo con estos principios de Dianética. Y esta persona empezó a devorar esos libros. Y con el tiempo pensó que tenía un conocimiento mayor de lo que le decían en la iglesia. Pensaba que estaba adquiriendo algo nuevo, algo que iba mucho más allá. Un día cogí un libro de los que estaba leyendo y empecé a leerlo. Y veías la mano del engaño en cada página. Era un mensaje que con sutileza te hacía cambiar tu enfoque de Cristo a ti mismo, muy despacito. Estaba lleno de engaños, de dobles verdades, de verdades tergiversadas. Era una auténtica elaboración de engaño. Te decía que tú eres el objetivo. Te decía que tú con tu voluntad puedes transformar tu entorno. Te decía que tú eres especial, que Dios está contigo, que Dios quiere que tú seas un Dios allí donde estás. Y es falso, porque no somos el objetivo. El objetivo es Cristo. Nuestro entorno solamente cambia cuando está alineado con la voluntad de Cristo. Y nosotros vamos a tener prosperidad en nuestra vida espiritual. Eso es seguro. El compromiso de Cristo es que vamos a vivir eternamente con Él. Es que vamos a ser libres de la esclavitud del pecado. Es que vamos a ser más como Él y vamos a recibir su Espíritu. Y si entra de sus planes, tendremos bendiciones, como la económica. Así que disfrutemos de esas bendiciones y usémoslas en beneficio de Cristo. Pero no olvidemos que nuestro objetivo es ser más como Cristo y estar donde Él estuvo. Otro mensaje falsificado que recibimos, y este es un poco delicado, así que voy a intentar explicarme bien, ¿vale? Es parecido al primero. Tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con lo que sentimos, con lo que experimentamos. Algunas personas piensan que nuestra relación con Dios va bien si sentimos muchas cosas. Y va mal si no sentimos nada. Va bien si experimentamos un montón de milagros y un montón de cosas. Y si no experimentamos milagros, va muy mal. Hay gente que se queda en ese círculo, en altibajos, arriba y abajo, buscando dónde hay ese tipo de fenómenos, sin importar qué mensaje hay detrás, sin importar qué mensaje están respaldando esos milagros o esas cosas. No me malinterpretes, porque si andas con Cristo vas a ver maravillas, vas a ver sanidades, vas a ver cosas tremendas, pero siempre tienen un propósito, siempre respaldan un mensaje verdadero.
Las señales no hacen verdadero un mensaje. Cuidado. El libro de Judas nos advierte contra eso. Si esto te causa impacto, te cuesta o está rompiendo un poco tu teología, piensa en los corintios. Los corintios tenían todos los dones, todos. En la iglesia de Corintio había maravillas, pero, como vemos en 1 Corintios 12, no estaban usando bien los dones, no estaban alineados con Cristo. El que pasen cosas no nos garantiza que se esté alineado con Cristo. Es una combinación. No tenemos que ser escépticos, tenemos que ser sabios, tenemos que discernir y tenemos que buscar el pack completo, el Espíritu Santo y un mensaje verdadero. Otro mensaje falsificado que recibimos, y este está calando un montón, es: como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, como Dios ha venido a morir por mí, Dios me entiende. Dios y yo nos entendemos. En esta situación en la que no lo estoy haciendo muy bien, Dios sabe que son otros tiempos. Dios es un Dios colega. Es falso. Dios te ama, Dios te anhela, pero Dios no va a ser complaciente si lo que estás haciendo te destruye, si lo que estás haciendo te hace daño. Cuando se trata del bien y de lo que está mal, Dios no tiene favoritismo. Cristo quiere protegerte, no quiere machacarte, no quiere coartarte, quiere protegerte porque sabe que eres débil, sabe que necesitas su protección. Si, por ejemplo, tienes relaciones fuera del matrimonio, no importa la situación, está mal, te está destruyendo y Dios no está respaldando eso. Dios quiere protegerte, no quiere condenarte, quiere protegerte. ¿Sabes? Ahí, el otro día veía un reportaje en la tele que había unos ladrones, un grupo de bandas de ladrones en Sudamérica, que le oraban a Dios para que no les pillaran. ¿Sabes? Hay gente que busca a Dios para que respalde lo que hacen mal. Están creyendo en falsos cristos. Mantener nuestro compromiso puro y sencillo con Cristo es tener un mensaje verdadero, un Cristo verdadero, una esperanza verdadera y el Espíritu de Cristo. Voy bastante rápido, vamos a acabar rápido. ¿Cómo reconocemos un verdadero mensajero de Cristo de un mensajero falso? Como acabamos de decir, para guardar nuestro compromiso sencillo y puro, tenemos que guardarnos de mensajes falsos. Tenemos que mantener cuidado de nuestras buenas intenciones. Por eso, un falso mensajero traerá un falso mensaje. Ya tenemos una forma de comprobarlo, pero hay muchas más. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál suele ser el origen de los falsos mensajeros? Vamos a ver qué dice Pablo a partir del versículo 13. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideréis, de todos modos recibirme, para poder jactarme un poco. Al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez, ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo. Yo lo haré también. Por ser tan sensatos, vosotros de buena gana aguantáis a los insensatos. Aguantáis incluso a cualquiera que os esclaviza, u os explota, os aprovecha de vosotros, o se comporta con altanería, u os da de bofetadas. ¿Cómo distinguir a los falsos maestros? Si Pablo nos dice que se disfrazan de verdaderos enviados, incluso Satanás se disfraza como un ángel. ¿Cómo distinguir eso? No tenemos rayos X angélicos para ver cómo son. Es difícil. Pero como decíamos, es curioso ver de dónde surgen. Muchos falsos maestros surgen del cuchicheo, surgen de la crítica no constructiva, surgen de ese malestar que aparece en el campo de verdaderas personas que están sirviendo a Jesús incluso con sus limitaciones y con sus debilidades. Pues suelen surgir, eso suele ser un caldo de cultivo. Si ves a alguien que empieza así,
que tiene ganas de dar lecciones, pero parte de su discurso es ese, ten cuidado. Recuerdo cuando estaba en la universidad que formé parte de un grupo de estudiantes cristianos que se llama GBU, Grupos Bíblicos Universitarios, y éramos 4 pringados. Éramos 4 matados, que hacíamos lo que podíamos, éramos inocentes, chavalillos, no teníamos un duro, y cuando queríamos hacer algo lo teníamos que financiar nosotros. No sabíamos mucho, tampoco éramos muy buenos en nada, no teníamos ninguno que tocara la guitarra ni nada. Bueno, sí había uno, pero tocaba muy mal. Y la verdad es que hacíamos lo que podíamos, intentábamos mostrar a Cristo así como podíamos, intentábamos hacer el ruido que podíamos. Éramos pues el legado de un movimiento que empezó en los años 70 en la Universidad Española, gracias a misioneros que vinieron de Inglaterra, que tenían carga por los estudiantes cristianos españoles. Y cada generación este movimiento estaba en crisis porque dependía de pringaillos como nosotros. Una vez llegó un hombre que tenía muchos medios, mucho dinero, un misionero de otro país, que quería establecer un ministerio en la universidad, lo cual está genial, porque cuantos más mejor, cuanto más gente vaya a la universidad, pues mucho mejor, porque hace muchísima falta. Los chicos pasan mucho tiempo allí, están recibiendo, y es importante que puedan recibir también el mensaje de Cristo. El problema está en que parte del discurso de esta persona era nuestros fallos. Él venía a arreglar nuestros fallos. Estos chavales lo hacen muy mal. Yo vengo a solucionar los fallos de estos chavales. Y se iba publicitando por las iglesias de esa manera. Al fin el tiempo demostró que efectivamente teníamos un montón de fallos, pero que él no venía a arreglarlos. Pasó el tiempo y no consiguió hacer mucho. Y al final se marchó, porque no consiguió hacer nada. Y hoy en día sigue habiendo chavales pringaetes dentro de GBU mostrando a Cristo. A lo mejor esta persona no tenía una mala intención. Mala intención. Los falsos maestros que se está encontrando Pablo son supuestos maestros que dicen ser enviados por Cristo, pero que su discurso empieza, se promociona diciendo que Pablo no está diciendo toda la verdad. Están diciéndole a Pablo que no cumple unos requisitos con los que quieren compararle. Le acusan de no tener capacidad dialéctica. Pablo en el versículo 5 dice, pero yo considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizás sea un mal orador, pero tengo conocimiento, y eso os lo hemos mostrado a vosotros de una y mil maneras. Pablo responde, es verdad, yo no soy una máquina en el púlpito, yo no sé hablar como ellos sí saben, yo no sé, pero yo conozco a Cristo. Yo conozco a Cristo y lo sabéis, porque os lo he presentado, porque habéis visto su fruto en mí y en vosotros. El versículo 20 seguramente es una respuesta a algo que también estaban acusando a Pablo. Dice, aguantáis incluso a cualquiera que os esclaviza, o os explota, os aprovecha de vosotros, o se comporta con altanería, o que os da de bofetadas. Seguramente estos falsos enviados acusaban a Pablo de aprovecharse de los corintios, de querer tenerlos bajo su yugo, de querer dominarlos. Y precisamente los corintios, por escucharles a ellos, estaban cambiando el compromiso puro y sencillo que tenían con Cristo con un compromiso en normas, en leyes que les estaban esclavizando, que les estaban abofeteando, que les estaban infravalorando. Acusan a Pablo de tener sus propios intereses, pero Pablo dice del 9 al 11, cuando estuve entre vosotros y necesité algo, no fui carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado seros una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este mi motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios sabe que sí. Estaban acusando a Pablo de ir por interés, y Pablo lo único que había hecho es gastar su dinero, gastar su tiempo y gastar el dinero que habían puesto otras personas para ellos. Pablo no les debía nada, nada. Qué injusto, ¿no os parece injusto? Pablo estaba arriesgando su vida, estaba dando de su tiempo, de su dinero,
Entonces había cuidado como hijas preciosas. Los amaba profundamente. Y ellos respondían de esta manera. Es injusto. No hay derecho. ¿Por qué no les daba la espalda? Fijaos qué diferencia hay entre las iglesias de Macedonia, que confiaban en Pablo. No solamente confiaban en Pablo, sino que invertían en Pablo. Y no eran los que tenían más dinero de esa región. Estamos intentando ver cómo distinguir un falso mensajero. Si alguien va disfrazado de bombero y quiere saber si es un bombero, espera que haya un incendio. Entonces verás si es bombero o no. Y eso es una prueba irrefutable para distinguir a un mensajero verdadero de uno falso. El caso de los corintios es un ejemplo claro, es un ejemplo patente de lo duro que es servir a Cristo, de lo humillante que puede ser a veces, del sacrificio que puede suponer, y la única recompensa a veces pueden ser solo reproches. Pablo estaba sufriendo el dolor, la traición de alguien que consideraba hijos suyos, de alguien que amaba tan profundamente. Había invertido tiempo, había invertido cartas, había mandado recursos, compañeros suyos que podían estarle ayudando en otras cosas, y los había mandado para recuperar a estas personas. Un falso mensajero no aguanta el no llevarse la gloria. No aguanta cuando tu hijo te da bofetadas o cuando te contesta mal. Pero solamente alguien que ama a la iglesia como un padre y quiere presentarla como una virgen pura, aguanta esos reproches de un hijo desagradecido. Si quieres mantener un compromiso fiel y sencillo con Cristo, sé fiel a aquellos que son fieles a Cristo. Mantente unido a ellos, porque su único objetivo es presentarte puro delante de Él. Hemos ido rápido y menos mal porque me estoy friendo con los focos. Chicos, hemos visto, para concluir, hemos visto la importancia de mantener ese compromiso sencillo. Hemos visto el peligro que hay y el campo de batalla que tenemos en nuestra mente. Hay un campo de batalla en nuestra mente, continuamente está siendo atacado por nuestro adversario. ¿Sabes? Hay una única razón por la que tiene sentido estar aquí. Hay una única razón por la que la gente se esfuerza poniendo sillas, por la que la gente está llevando el sonido, por la que la gente está cuidando a los niños, por la que la gente sube aquí a cantar, o alguien sube aquí a hablar, o ofrendamos. Hay una única razón por la que todo eso merece la pena, y es Cristo. Esa es la razón. Esa es la razón por la que estamos aquí. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué estás aquí sentado escuchando esto? ¿Es por Cristo o hay alguna buena intención? Hablábamos del error de aceptar un falso mensaje, un falso Cristo, una falsa esperanza y falsos espíritus. Cada vez hay más presión para presentar a un Jesús moralista. ¿Por qué? Porque la moral cambia con el tiempo. Es fácil. Jesús se adapta, es un maestro de moral, se puede adaptar a la moral de este tiempo. ¿No? Jesús no era un maestro de moral. Jesús era Dios hecho hombre, que vino a morir por nuestros pecados. Ese es Dios, y es más que suficiente para luchar contra el pecado. La lucha de Cristo contra el pecado no es bajando el listón de lo que está mal. La lucha de Cristo contra el pecado es viniendo a morir por el pecado para liberarnos de él. ¿Es para ti eso suficiente? ¿Es suficiente Cristo para ti? ¿Para liberarte del pecado? ¿Sigues con culpa? ¿Sigues con razonamientos en tu cabeza que no te liberan de la culpa? Hablábamos del error de escuchar a falsos mensajeros. Nuestros ancianos y nuestra pastora no nos deben nada, pero nada de nada. No se llevan nada. Gastan su tiempo, gastan a veces su dinero, su esfuerzo, a veces dejan sus familias por servirnos a nosotros. Aguantan a veces, yo creo que no les tratamos muy mal, pero a veces sí que aguantan reproches y aguantan cosas que no se merecen. Pero han demostrado
que son verdaderos mensajeros, porque nos presentan a Cristo, porque viven a Cristo, porque sirven a Cristo y porque son capaces de aguantar nuestras niñerías a veces y no se llevan nada. Mantener nuestro compromiso sincero y sencillo con Cristo es estar unidos. No significa tener que estar al 100% de acuerdo con todo. Significa estar sometido, servir y aprender. Cristo ha hecho un compromiso con nosotros para siempre y Él no va a fallar. Cristo nunca va a fallar. Él se casó con nosotros y nunca, jamás nos va a abandonar. Vamos a guardar estas cosas para no dejar nosotros ese compromiso. Que el Espíritu de Cristo esté con nosotros, dándonos fuerza, dándonos su gracia para poder mantenernos firmes. A lo mejor nunca te has acercado a Cristo, nunca has hecho un compromiso con Cristo. Estás todavía guardando tu vida y te cuesta entregarle tu pasado, tu presente y tu futuro. Déjame leer algo. Antes empezamos con una imagen de una boda, ¿no? De dos personas que se amaban, que se querían y que estaban comprometiéndose. Lutero, usando esta imagen, tiene una cita preciosa. Dice, mirad qué trueque, o sea, qué cambio, qué intercambio, qué duelo tan maravilloso. Cristo es Dios y hombre. Nunca conoció el pecado. Su justicia es insuperable, eterna y todopoderosa. Pues bien, con el anillo nupcial, es decir, con la fe, acepta como propios los pecados del creyente y actúa como si fuese él quien los ha cometido. Los pecados se sumergen en él y desaparecen, porque mucho más fuerte que ellos es su justicia insuperable. Por las arras, es decir, por la fe, se libera el alma de sus pecados y recibes como dote la justicia eterna de su esposo Cristo. Si quieres eso hoy es un buen día para hacer un compromiso con Cristo. Vamos a orar. Mi Dios, gracias Jesús por este día. Gracias Señor porque tú estás con nosotros, mi Dios, porque tú has hecho un compromiso con nosotros y siempre serás fiel a ese compromiso. Te damos gracias Jesús por la gente que has puesto, Señor, para cuidar de nosotros. Te damos gracias por esos padres, Señor, esas madres, Señor, que nos aman, mi Dios, que quieren presentarnos ante ti como vírgenes puras, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Jesús, a ser buenos hijos, Jesús. Ayúdanos, mi Dios, a que con tu Espíritu mantengamos firme nuestra mente. Ayúdanos a proteger nuestros pensamientos. Ayúdanos a tener claro que tú siempre eres Cristo y has muerto por nuestros pecados, pase lo que pase. Te damos gracias, Jesús. En tu santo nombre, amén.